oportunidad que nos concede estar una vez más delante de ustedes para transmitir en esta hora una enseñanza, y pues damos gracias a Dios por ello, y pues le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos, amigos que se vayan conectando poco a poco. Me presento, mi nombre es Elías Magallanes Espinosa. Le doy lugar también a mis compañeros para que se presenten también. Amén, en paz de Cristo. Yo soy el hermano Heriberto Rivera. Aquí estamos también para servir, estamos para que se conecten todos aquellos que necesiten alguna de oración. Aquí estaremos pidiéndole al Señor para que haga ese milagro que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Padre Cristo, buenas noches a nuestros amigos. Es un gusto estar en este lugar con mis hermanos. Vamos a transmitir un tema muy importante. Le invitamos para que usted esté atento también a este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Mi nombre es Eliseo Cortés y bendiciones para todos, hermanos. Amén. La paz de Cristo, hermanos. Mi nombre es hermano Saúl, dispuestos al servicio de nuestro Señor Jesucristo y para ustedes. Le damos la más bienvenida a todos los hermanos que se están metiendo a esta transmisión en vivo, donde se predica la palabra de Dios y donde creemos de que hay sanidad, de que hay liberación en la oración y hay poder. Entonces, hermanos, les invito a, si tienen alguna petición, tienen alguna necesidad, tienen alguna cosa que puedan ayudarnos a poner ahí su petición en la transmisión sin problema, y con mucho amor, con mucho gozo estaremos orando por su necesidad. Amén. Dios le bendiga. Con nuestro hermano Elías. Amén. Al transcurrir los minutos vamos a estar mencionando, tengo aquí las visitas de las casas de bendición. Vamos a mencionarlos también para orar por ellos, primero Dios. Entonces, así sin más preámbulos, yo dejo lugar a nuestro hermano Heriberto, quien va a ser el que dé apertura a la enseñanza. Llenos del Espíritu Santo se llama el tema en esta hora. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar en este momento acerca del Espíritu Santo. En la Escritura nos habla en Hechos 1:8, dice así la palabra. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos quiere decir esta lectura, este versículo del Señor? Que nos quiere dar a entender pues que nosotros somos los mensajeros, y como mensajeros somos evangelísticos, que tenemos que llevar su palabra a todo lugar. Pero es necesario que para que tú puedas llevar la palabra, pues tengas que tener ese poder que te reviste el Espíritu Santo. Según la lectura, nos habla Jesús, le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren, porque el Señor es infinito. Él no está limitado a nada. Él pone los límites porque su poder es el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Y este es el que estamos hablando. Estamos hablando de ese poder que nos dice el Señor qué es lo que tenemos que hacer. Dice que el espíritu, en su origen del hebreo, es Elohim Raj, así se le nombra, que quiere decir que el Señor es el Dios de Israel, es el Dios de Israel, y ese espíritu no tiene parte ni cuerpo, y por eso lo llena todo, está todo lugar. Lo dice desde el principio de la creación y de la palabra inspirada por Dios en el libro sagrado que son las Escrituras. Habla desde el principio de Génesis, del capítulo 1, versículo 1 y 2. Menciona por qué el Espíritu Santo es el Dios vivo, eterno y verdadero.
antes de todas las cosas, y por lo tanto de quien proviene toda la creación y la vida, liberándolos del caos y la nada, porque sin Dios nada fuera hecho, ni el sol ni las estrellas. Eso es el Dios de nuestro futuro, que en armonía con la naturaleza nos formó a todos, y no hay duda que es el mejor del mundo. Ahora te doy dos afirmaciones. En Hechos 2, 1, 4 dice que el Espíritu Santo fue quien le dio vida a la iglesia con su soplo divino el día de Pentecostés. Amén. Que el Espíritu Santo no es sino el mismo Cristo resucitado, aquel que los 11 vieron descender al cielo. Con esto, que fue el principio, Dios quiere que nos libremos de nuestro pecado, de la esclavitud, que al principio nuestros padres fueron culpables por la desobediencia, pero ahora tiene otro plan, y ese plan está en su Hijo, el Salvador, Jesucristo, nuestro Dios, a el cual alabamos y adoramos hoy por el mismo Espíritu que ha derramado a los que son llamados. En primera de Pedro 1, 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para que nosotros administrábamos las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. Gloria a Dios. Así es el Señor. Pero para esto viene el arrepentimiento y el perdón de los pecados, para una nueva alianza entre nosotros y Dios nuestro Señor Jesucristo. Son elementos básicos para la salvación. Amén. Amén. Muy bien, hermano Heriberto. Amén. Enseguida quiero yo, en lo que por allí algunos de ustedes mandan alguna necesidad, alguna petición, yo voy a mencionar algunas visitas que nuestra hermana Nena ya nos hizo el favor de imprimirnos, y lo voy a mencionar y hacemos una oración por ellos. Amén. Nicole Vianey Ortiz Sendejas, Araceli Navarro Vázquez, Andrés Saldaña Godínez, Laura Elizabeth Méndez, Luis Alberto Flores y Caleb, Yamilet Gómez Díaz, Juan Carlos García Guzmán, Alicia Bueno Gómez, Edgardo Sánchez Pacheco, Eliseo Flores, Vanessa García, Zulet Flores, Vianey Flores, Alexis Corrales, Carla Petrie, Eduardo Mendoza, Raquel, Juana Binalay Belmont, Ángel Soto Chávez, Ana María Bernal, Leonel Cabrera y Pedro López Chávez. Oramos. Soberano Dios y Padre Celestial, esas personas, Señor, están escuchando tu palabra en las casas de bendición. Te pedimos, Señor Jesús, toque sus corazones, sean sensibles al llamado y se añadan también a esta iglesia. Se sigan añadiendo los que habrán de ser salvos. Señor, si como un día tuviste misericordia de nosotros, tenla también para con ellos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor Jesús. Estar buscando de tu rostro, Señor. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, enseguida, a continuación, quiero dejar lugar a nuestro hermano Saúl. Amén. Continúa. Amén. Amén. Así como puestos el tema ser llenos del Espíritu Santo, es un tema muy importante, pero ojo, también se puede salir, puede llegar y se puede ir el Espíritu Santo. Muchos entran en conflicto de que dicen que no, muchos dicen de que ahí se queda siempre y no se va. Pero vamos a leer desde la primera vez que cayó y descendió el Espíritu Santo, y también voy a leer antes, poquito después de lo que leo nuestro hermano Heriberto, donde dice: y serán testigos hasta lo último de la tierra. Ahorita voy a afirmar y voy a continuar con lo que voy a decir. En segunda de Hechos
el primer capítulo adelante, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces estaban todos juntos. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es el punto más importante aquí? Era de que todos estaban juntos y estaban siendo obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque les había dicho que no salieran de Jerusalén hasta que estéis investidos del poder de lo alto. Entonces era estar juntos, era estar unánimes y estar en obediencia. Yo tengo que preocuparme de ser obediente a mi Padre para que el Espíritu Santo descienda sobre mi vida. ¿Cómo yo voy a estar de desobediente y voy a estar afuera como los 121 que estaban ahí unánimes, dispuesto que la presencia de Dios descendiera? ¿Cómo yo voy a andar afuera a ver qué había, o a ver qué otras cosas hay, o a ver qué es lo que está pasando afuera, cuando allá adentro es donde estaba sucediendo, donde había caído y había descendido el Espíritu Santo? Entonces yo ocupo estar juntos con mis hermanos y ocupo estar en obediencia a mi Padre antes que nada. Y ahora voy a leer en Joel 2, 28 en adelante. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Miramos que después de que había descendido el Espíritu Santo, Pedro se levanta y dice estas mismas palabras. Era porque el Espíritu Santo estaba con Pedro. Incluso Pedro dice que solamente en el Señor podemos ser salvos. Yo como Saúl, yo tengo que preocuparme de que el Espíritu Santo esté dentro de mí. No pierdas el enfoque. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de seguir buscando de la presencia de nuestro Dios, porque el momento cuando dejas de hacer eso, ahí es cuando realmente sucede de que se aparta de nosotros el Espíritu Santo. Así como también se apartó del arca. Asimismo, cuando se apartó de Sansón, asimismo, desde que se apartó, hay muchos de la Biblia donde el Espíritu Santo es apartado de los lugares. Entonces, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es tu deber? Es de que si yo tengo una necesidad, es de que si yo estoy pasando por muchas pruebas, yo tengo que preocuparme de que el Espíritu Santo esté morando dentro de mi vida. Así como les dije, estar unánimes junto con la iglesia y estar en obediencia. Porque entonces, ¿cómo yo voy a andar afuera y decir que tengo el Espíritu Santo? Yo como Saúl tengo que preocuparme de que el Espíritu Santo descienda sobre mi vida, así como en el día de Pentecostés. Sabemos de que es Dios el que aviva el fuego dentro de nosotros, pero es necesario que yo busque, es necesario que yo clame, es necesario que yo pida que la presencia de Dios more dentro de mí, de mi alma, dentro de mi espíritu, dentro de mi cuerpo. Porque ahí es cuando sucede un milagro. Ahí es cuando sucede, donde hay una necesidad, es cuando se solucionan. Por ejemplo, ¿quién fue el hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y con la pura sombra sanaba? ¿Quién es, hermanos? Pedro. Era porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando dentro de mí mora el Espíritu Santo,
Ahí es cuando suceden los milagros, ahí es cuando se van los problemas, ahí es cuando yo pongo en prioridad a Dios. Ahí es cuando yo dejo todo a un lado y busco la presencia de Dios y recibo de la bendición de mi Padre, de la bendición que nuestro Señor Jesucristo quiere darnos para nosotros, porque sabemos de que en esta vida, si no estamos llenos del Espíritu Santo, déjame decir que no vamos a poder continuar. No podemos continuar si el Espíritu Santo no mora. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el clave, hermanos? ¿Cuál es el clave? Estar juntos, unánimes y estando en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es cuando sucede el milagro. Y dice, y de repente, en el momento que tú menos esperas, tú recibirás tu sanidad. En el momento que tú menos esperas, tú serás libre, porque tú estuviste buscando la presencia de Dios. Tú fuiste obediente, tu sanidad. Fuiste buscando, no te rendiste y buscaste la presencia de Dios. Entonces fue cuando se cumple la palabra de Joel, donde dice, y derramaré mi espíritu a toda carne. Es necesario que el Espíritu Santo more dentro de ti, para que puedas tener una vida plena, una vida completa. Si sientes de que no hay un motivo de vivir, si sientes de que no hay motivo a seguir adelante, o sientes de que no hay motivo que estés en la iglesia, ocupa ser lleno del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera. No hay otra manera en el que yo puedo seguir adelante sin la presencia de Dios en mi vida. Yo necesito, es mi deber de yo estar en este camino, buscar la presencia de Dios en mi vida. Porque sería muy triste de que el Espíritu Santo se aparte de mi vida. Y cuando el Espíritu Santo se aparte de mi vida, aquí es cuando llega tristemente la muerte. Pero ser llenos del Espíritu Santo, ahí es cuando llega la vida. Ahí es cuando llega Jesucristo a mi vida. Ahí es cuando sucede el milagro. Ahí es cuando sucede de que Dios mora dentro de mi corazón, mora dentro de mí, y yo pueda ser obediente. Hermanos, hasta aquí llegó mi participación. A continuación, nuestro hermano. Amén. Muy bien, bienvenido hermano Saúl. Quiero continuar con las visitas de las casas de bendición que nos hizo llegar nuestra hermana Nena. Igual, las menciono y hacemos una oración. Y ahorita revisamos, hermano Saúl, a ver si algunos ya mandaron Amén. alguna petición. Génesis Morales, Yaretsi Morales, Gerardo Pedrosa, Jonathan Azael Vélez Duarte, Juan José Silva, Teresa Rodríguez Silva, Abdalá Yamilet Marrón Godoy, Ángel Algulo, José Manuel Silván, Jonathan, Nayeli Valdivia, Silvia Ramos Rivera, Cristina Cortés, Julián Herrera, Amisaday Vargas, Araceli Cortés, Pedro Valdivia, Vicky Gámez, Juan José Silva, Diego, Cristina Cortés, Julián Herrera, Amisaday Vargas, Araceli Cortés, Pedro Valdivia, Vicky Gámez, Juan José Silva, Diego, Cristina Cortés, Julián Herrera, Amisaday Vargas, Araceli Cortés, Pedro. Viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. En misericordia de ellos, Señor, sean sensibles a tu llamado y acepten también convertirse. Había perdido. Ahorita que hay tiempo todavía, de ellos, Señor, haz la obra en cada uno de ellos a tu llamado. Sigue añadiendo a la iglesia, convertirse los que habrán de ser salvos. Padre, te lo pedimos. Gracias, Señor, que tú oyes la oración de tus hijos. Gracias te damos. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro hermano Eliseo. Él será el siguiente exponente. Amén. Amén, hermanos.
Le damos seguimiento a este tema maravilloso. Sin duda que hablar del Espíritu Santo, pues si lo miramos a través de la palabra de Dios, en el primer capítulo de Génesis ahí habla, el Espíritu de Dios se movía. Amén. Y nos vamos caminando a través de ella y podemos mirar cómo el rey David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y nos vamos caminando a través de ella. Hablar del Espíritu Santo de Dios es un tema muy profundo. El rey David decía la palabra de Dios, inescrutable, Santo. Y nos vamos caminando. Y este pasaje en el cual los hermanos han venido desarrollando, en el cual ese mandamiento que Dios es inescrutable, Santo. Y nos vamos caminando. Y este pasaje en el cual los hermanos han venido desarrollando, ¿cómo están en su igual ese mandamiento de Dios inescrutable, Santo, nos vamos, y cómo el Espíritu llena ese lugar, dice la palabra de Dios, como un viento fuerte. ¿Ven? Y si nos enfocamos en ese pasaje, en esa porción, se les está dando a los judíos, o más bien a lo que son los discípulos de Jesús. Amén. Voy a continuar con la lectura en lo que es Hechos 2:38 y 39. Si usted tiene su Biblia, el pasaje en el cual los hermanos han venido desarrollando, y también le dé lectura, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Aquí al mencionar esta palabra para todos los que están lejos, pues créame, hermano, amigo, que ahí vamos nosotros, cada uno de los que hemos escuchado la palabra de Dios. Y es algo que debemos de glorificar a Dios que nos ha tenido en su misericordia y que nos ha alcanzado a través de su palabra. En el libro en el capítulo 2, versículo 38, ahí quiero invitarle para que miremos cómo a través de este pasaje prácticamente le da a la persona una secuencia de lo que va a ser su vida. Si usted recuerda, si usted ya fue bautizado, amigo, si usted no ha sido bautizado, prácticamente lo que vamos a mirar es un seguimiento de la vida personal de aquel que quiere seguir los pasos de Jesús. Amén. Lo vamos a leer y vamos a mirar. Dice, Pedro les dijo, primero lo que tiene que hacer la persona es arrepentirse. Juan el Bautista, cuando hacía su llamado, decía que el reino de los cielos se ha acercado. Dice. Y una proclamación que él hacía era, arrepentidos, decía. En este pasaje aquí vuelve a mencionar que el primer paso que la persona tiene que dar es un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, de hecho les pasa a estas personas que escucharon lo que el apóstol Pedro les dijo, se compungieron de corazón, dice. Entonces cuando nosotros empezamos a tratar, porque apenas empezamos a tratar de caminar, de comprender lo que es la palabra de Dios, lo que es la iglesia en sí, lo que es Dios, pero dentro de nosotros viene lentamente, pero viene un cambio y es de arrepentirnos. ¿Cómo nos podemos arrepentir? Cuando usted quizás se detiene o quizás todavía no puede, de que es muy frecuente en ustedes decir una palabra grosera y de repente usted dice, ay, se me salió, ya no, como que hay un freno que a lo mejor usted no comprende, pero que viene siendo esa parte, me arrepiento de estar diciendo cosas que sé que no son agradables a Dios.
y viene un cambio en la vida de la persona. La persona se va arrepintiendo de algo, si lo podemos mencionar como un ejemplo de decir esas palabras. Y viene el arrepentimiento de eso. Y quizás de otras cosas. Pero viene habiendo un cambio en la persona. Empieza a caminar. Pero fíjese lo que dice el pasaje, dice, y bautícese cada uno de vosotros. Cuando empieza a ver ese cambio, y si usted va a una iglesia, escucha el llamado de que quién se quiere bautizar, y quizás usted, hermano o hermana que ya fue bautizado o bautizada, recuerde ese momento cuando estaba en que usted iba y que no iba y que algo la detenía o lo detenía, pero que sentía como el deseo de irlo a hacer. Ese cambio se iba dando dentro de cada uno de nosotros. Y sin duda que cada uno de nosotros pasamos ese proceso. Y lo que les está diciendo aquí Pedro a cada uno de las personas que estaban escuchando era pasar ese proceso. Y bautícese cada uno de vosotros. Dice, en el nombre de Jesucristo. Eso es importante. Porque ese nombre es el nombre que tiene poder. Amén. ¿Y qué es lo que sucede cuando usted se bautizó? ¿O qué es lo que va a suceder, amigos, si usted se bautiza? Dice la palabra de Dios que cuando usted es bautizado, todos los pecados quedan en el fondo de la mar. Y dice la palabra de Dios que dice, ya no me acordaré de ellos. Quedan en lo profundo de la mar. Entonces dice, para perdón de pecados, le dice Pedro a los que estaban ahí escuchando. Pero viene el tema que estamos tocando. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo recibes ese Espíritu Santo? Hermano, hermana, ¿cómo recibiste el Espíritu Santo tú? ¿Lo recuerdas? Fíjate, voy a leer un pasaje. Se encuentra si tú tienes tu Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando hablándole al hermano, a la hermana que ya es bautizado, bautizada, cuando tú escuchabas la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y eso iba cambiando tu vida. Eso, el Espíritu Santo iba trabajando en ti. Iba cambiando tu vida a través de la palabra. Dice la palabra de Dios que iba a venir un consolador a nuestras vidas. Dice, tengo que irme para que venga el consolador. Y este consolador, y voy a invitarte para que abras tu Biblia en el libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 16. En el capítulo 16, en el versículo 8, fíjate lo que dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo en el libro de Joel dice que iba a ser derramado, y Pedro, a la hora de dar el sermón, habla y menciona el capítulo de Joel 2:28. Y entonces aquí Jesús dice, el Espíritu va a venir y va a convencer al mundo de pecado. ¿Cómo convence el Espíritu Santo al mundo de pecado?
Yo te decía la transformación que a través de cuando tú escuchas la palabra, tu corazón va siendo transformado. Y si tú recuerdas, empezaste a comprender que nosotros estábamos lejos de Dios. El pecado que yo traía me hacía estar lejos de Dios. Y fíjate lo que dice, convencerá al mundo. Eso te convenció a ti, eso me convenció a mí, que yo estaba, quizás antes yo decía que no tenía pecado, o quizás tú también decías que no tenías pecado. Quizás tu amigo, tu amiga, si tú le comentas, dice, pues es que yo no soy malo, yo no soy mala. Pero no son las obras, sino es la obediencia a la palabra. Lo que nos aleja de Dios es la desobediencia a la palabra. Y entonces, ¿qué pasó contigo que te bautizaste? ¿Qué pasó conmigo que nos bautizamos? Nuestros hermanos que están en este lugar. Pues la palabra nos convenció, el Espíritu Santo fue transformando nuestras vidas, nos convenció de que teníamos pecado. Y entonces empezamos, como te decía ahorita, esas palabras que no eran correctas, empezamos a cambiar nuestro vocabulario, nuestras acciones. ¿Por qué? Porque yo quizás, te decía inconscientemente, quería acercarme a Dios. Amén. Y el Espíritu Santo empezó a transformar tu vida y mi vida de pecado. Pero también dice de otra cosa. De justicia, dice. De justicia. ¿Y qué sería la justicia? Reconocer que yo no soy justo. El único justo es Dios. Él es el que sí aplica una justicia correcta, única. Y esa justicia es solamente la puede tener Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque igualmente como decir yo no tengo pecado, es que yo soy parcial para con todos, decía. Pero si nos lo analizamos profundamente, en realidad yo me inclino hacia a un lado, mi balanza está desanivelada realmente. Le doy preferencia a alguien más. Mas sin embargo Dios, fíjate qué tremenda su justicia. De todos los pecados que tú y yo hayamos tenido, sean diferentes, sean más grandes o más pequeños, para Dios la justicia es igual para ti, que tenías pecados pequeños, que para mí que tenía pecados grandes. Su justicia es única. Amén. Y ese juicio, dice, y de juicio. No sé si has escuchado mencionar a las personas que dicen que ya cuando la persona fallece ya y se acabó todo. Y quizás tú pensabas eso, amigo, quizás tú piensas eso. La palabra de Dios nos enseña que va a haber un juicio. Y dentro de eso, aquí es donde nosotros decimos, bueno, si hay un juicio, ¿para dónde voy a ir yo? Si no sigo a Jesús, pues está hacia el otro lado también. Entonces, entra el Espíritu Santo, empieza a trabajar en nuestras vidas y nos está dando a conocer lo que nosotros no creíamos, lo que nosotros se nos hacía como un cuento. El Espíritu Santo nos va redarguyendo y haciéndonos entender. Por eso dice que convencería al mundo. Y nosotros estábamos en el mundo y fuimos traídos por misericordia de Dios. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Y entonces empezamos a caminar en este maravilloso camino de Dios.
¿Y qué es el don del Espíritu Santo? Fíjate, hay un pasaje donde estaban en Jerusalén y escuchan que había sido predicada la palabra en Samaria. Entonces mandan a unos discípulos a aquel lugar y resulta que empiezan a orar por ellos, y dice que ahí ellos había un hombre llamado Simón. Este hombre hacía milagros en cuanto a magia. Y voy a invitarte para que abras tu Biblia en el libro de los Hechos. Ahí está, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y aquí quiero para que mires en cuestión de cómo le llama Pedro a lo que es el Espíritu Santo. Dice que este hombre llamado Simón miraba cómo los discípulos imponían las manos y las personas sanaban. Entonces este hombre se les acerca y le dice: dame de eso que tú tienes, dámelo. Entonces les dice Simón, le dice: ¿cuánto quieres por él? Él estaba dispuesto a pagar un precio. ¿Sabes que el Espíritu Santo es gratis? Dios te lo puede dar. Amén. Dios te lo quiere dar. Si recordamos el pasaje del 1:8, dice: es poder. Cuando aquí Pedro les dice a estos hombres, es importante que tú tengas el don del Espíritu Santo. Es importante. Y fíjate lo que les dice en el capítulo 8, versículo 19, dice: diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios. Cuando leíamos en el pasaje de 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y no confundamos, y que viene siendo lo mismo. Dice la misma palabra, que es el mismo Espíritu, es el que se mueve con los dones del Espíritu Santo. Dice, ya vienen algo especial, algo que Dios da más. Pero el don del Espíritu Santo es para todos los que se acercan. Por eso dice: para todos los que el Señor llamare. Y voy a invitar, quiero cerrar con esto. Y te quiero decir cómo a través de este pasaje 2:38 les van dando el seguimiento de lo que es el caminar cristiano, el crecimiento cristiano, el arrepentimiento, el bautismo, y cómo ser lleno del Espíritu Santo. Voy a invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Timoteo. Y tú que eres abuela, mamá, en realidad aquí lo menciona así, ¿verdad? Nos hubiera gustado, hermano Elías, que fueran papás también. Amén. Pero bueno, menciona a mamá y abuela, a un chico, a un joven. Y dice en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 1, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida y en tu madre Eunice. Para aquellas abuelas, para aquellas mamás, bueno, pues se puede dejar un hermoso legado. Amén.
Y bueno, para nosotros somos hijos, bueno, pues ya también abuelos también, pero para los hijos dice, y estoy seguro que en ti también. Y da un consejo maravilloso, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives, o sea, tenemos una responsabilidad nosotros, cada uno de nosotros. Ya empezamos, miramos cómo fuimos transformados y cómo a través de la asistencia a la iglesia, de la comunión privada, cómo el Espíritu Santo nos ha ido cambiando, limpiando, transformando. Y ese ejercicio diario que usted tiene en la búsqueda de Dios, eso es avivar el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí ese es el avivamiento que se tiene. Y quiero cerrar con este texto, en el cual cada uno de nosotros, estar seguro en ello. Mire lo que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Usted no sea temeroso, temerosa. La palabra de Dios dice, porque debajo de sus alas estaré seguro. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y aquí viene algo que nos compromete mucho, esa responsabilidad, dominio propio. Quizás todo el proceso que veníamos mencionando, que hemos pasado, hay algunas cosas que posiblemente no hemos podido cambiar. Bueno, aquí nos dice que yo tengo que tener dominio propio. Solamente no dejemos de buscar y de avivar ese espíritu maravilloso que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Voy a dejar este lugar, hermanos. Gracias por su atención. A nuestro hermano Elías. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Hermano Eliseo. Voy a cerrar con la lista de visitas en las casas de bendición. Y enseguida le voy a ceder el lugar al hermano Heriberto. También hay unas peticiones que va a mencionar. Miguel Sánchez Macías, Avi Elizabeth Magallanes Pulido, Lilia Hernández, María Hernández, Carlos Escobar, José Bautista, Lourdes Sánchez, Gilberto Real, Teresa Juárez, Ana Lilia Montoya, Andrea Aguilar, Mónica García, Belia Yáñez, Concepción Martínez, Yamilet Uruchunto, Beatriz Durán, Griselda Ron, Dastan Luque. Oramos, soberano Dios y Padre Celestial, ellos están escuchando tu palabra en las casas de bendición, Señor. Que tú, Señor, pongas dentro de ellos el Ten sentir misericordia de ellos. entregar su vida. Sensibiliza sus corazones que sean obedientes a tu palabra. Que sea tu presencia, que esté escuchando tu espíritu, a este camino Señor, glorioso entrando dentro y de tengan, ellos, Señor, igual que nosotros, la misma esperanza todo de vida eterna tu precioso nombre. en Cristo Jesús. Te lo Ellos pedimos, alcancen, Padre Señor, con eterno. misericordia ofrecida por usted. Amén. Y A ti sea la amén. gloria. a Gracias, Dios. Padre. Amén. Enseguida cedo un lugar, hermano Heriberto. Va a mencionar unas peticiones. Amén, hermanos. En la promesa del Espíritu Santo nos habla que el Espíritu Santo es el proceso del perdón de los pecados. Eso quiere decir que si tú invocas el nombre de Jesucristo, posees absoluta autoridad para perdonar los pecados. En lo que respecta en el nombre de Jesucristo hay perdón por el invocar su nombre. Dios escucha el clamor de aquel que sufre por haberle ofendido, y eso Dios no se puede quedar parado sin hacer algo. Su nombre es sobre todo nombre, y solo aquel que tiene el Espíritu puede mencionar con autoridad el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Podemos ver a Pedro cuando dice:
Cuando dice, no tengo oro ni tengo plata, pero en el nombre de Jesús anda y camina. Y entonces lo que quiero decir que para que invoquemos el nombre del Señor Jesucristo, el mismo Espíritu nos hace tener el amor por aquellas personas que están sufriendo, por aquellas personas que necesitan de esa sanidad, de esa salud, de esa fortaleza, de esa cobertura, de ese consuelo y de ese motivo de seguir adelante en la vida. El mismo Espíritu es el que los va a levantar si invocas el nombre de Jesucristo. Amén. En ese momento. Amén. Vamos a pedir por el señor Roberto Medina López, por la salud, que se encuentra encamado, por Tania Cortés, por la sanidad, se lastimó la espalda, por Virginia Castro, fortaleza, se siente angustiada por el proceso legal de su hijo Jael García. Isabel Cobertura acaba de perder a su padre. Familia Barreto Corral y Leonardo Corral, consuelo y fortaleza, acaba de fallecer su esposa, que toda la familia reciba el consuelo y fuerza de parte de Dios. Lorena Sajasti, sanidad, tuvo un accidente y tiene su rodilla lastimada. Florencio Guzmán, sanidad, tuvo embolia. Abigail García Cabrera, por la sanidad y salvación. Le diagnosticaron problemas de cardíacos y por salvación, para que prontamente reconozca que Jesucristo es el que salva. Gloria a Dios. Sandra Estrada, salud, se encuentra delicada de salud. Lupita Pulido, sanidad y recuperación, tiene cáncer, posoperación. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad. María Ortiz, sanidad, se encuentra en el tratamiento quimioterapia. Juan de Dios Corral, cobertura de protección, está desaparecido. A las damas internas del centro de rehabilitación, que haga Dios un milagro, oración por ellas, salvación y cobertura. Magdalena Montiel, salud y milagro, que Dios obre y haga un milagro y sabe su herida reciente. José Manuel Valdés, sanidad, tiene una hernia en su abdomen y cataratas en sus ojos. Francisco García, milagro, sanidad en su vida. Alejandrina, milagro, sanidad completa. Lorena Gámez, milagro, sanidad. Vamos a orar por estas peticiones, hermanos. Que Dios haga el milagro, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesucristo. Soberano Señor, Dios, Padre celestial, declaramos, Señor, nada hay que sea difícil para ti, Que tú, nada hay que sea imposible para ti, Padre. que tú, Señor Jesús, puedas sanarnos en tu precioso Actúa nombre. cada una de esas necesidades, Señor. Sanidad, milagros, Padre. Puedes sanar, En tu presencia, Señor, Padre. tú puedes hacerlo. que sea tu Santo Espíritu, Creemos Señor, en la Sabemos sanidad que lo divina. declaramos en el nombre poderoso. Creemos que por tus llagas somos nosotros Grande, Señor, curados. misericordia que tú tienes por Señor, cada obra, cada ser humano, obra Señor, cada en persona. cada en el necesidad, nombre poderoso de Jesús. para que tu nombre siga siendo Que reprenda, Señor, glorificado, Padre Señor, eterno. mal, Señor, para toda, Te lo mala pedimos. salud, Señor, para Te lo reprenda los pedimos. cánceres, Señor, que Te lo reprenda, pedimos, Señor toda- Jesús. Pido en tu precioso nombre. Obra en cada una de esas peticiones. Tú puedes hacerlo. Obra, Gracias, Señor Padre, Jesús. en el Por nombre amor de tu poderoso nombre. de por amor. Aleluya. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a continuar. No sé, hermano Saúl, si algunos hermanos se conectaron. Amén, se conectó nuestro pastor Rubén Regosa, que Dios lo bendiga. Amén. Nuestra hermana Cecilia Regalado, amén, que Dios bendiga. Nuestro hermano Leonardo Martínez, que Dios bendiga su vida también. Nuestra hermana María Isabel Pérez, que Dios bendiga a la hermana donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. A nuestro hermano Pablo, que Dios bendiga su vida. Nuestra hermana Saraí Cortés, que Dios bendiga en el nombre de Jesucristo. De nuestra hermana Sandy Estrada, hermana, donde quiera que esté, que salga sana en el nombre poderoso de Jesucristo. Y nuestra hermana Beatriz, que Dios bendiga su vida. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de esos hermanos que nos han estado siguiendo. Y quiero cerrar yo con un pasaje que está en 1 Samuel capítulo 4, verso 15 al 18, dice así la palabra de Dios. 1 Samuel 4, 15 al 18. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo:
¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Mis hermanos han estado mencionando la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Yo quiero cerrar con lo contrario. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios se va? Y aquí tenemos este pasaje, es una historia muy tremenda, que dice el encabezado del capítulo 4, los filisteos capturan el arca. El arca era aquello que Dios le había dado instrucciones a Moisés para que la hiciera. Y era la misma presencia de Dios. Y yo quiero, hablando del Espíritu Santo, hacer semejanza del Espíritu Santo, de la presencia de Dios que habitaba en el pueblo. Me llama la atención el verso 17, menciona el mensajero 4 situaciones. Dice, la primera, Israel huyó delante de los filisteos. Corrieron, se fueron, perdieron. Luego dice, también fue hecha gran mortandad en el pueblo, muchos murieron. Murieron muchos soldados de Israel. Sí. Menciona la tercera, también tus dos hijos, le dice al sacerdote, Ofni y Fines, fueron muertos. Otra tragedia. Más muertos. Pero cuando menciona la cuarta, ahí es donde el sacerdote ya no aguantó. Todavía me llama a mí la atención que pudo soportar el cañonazo, ahora tus dos hijos se murieron y aguantó. Pero cuando le dijo el mensajero, y el arca de Dios ha sido tomada, ahí se quebró. Cuando él hizo mención del arca de Dios, cayó hacia atrás de la silla y se desnucó y murió. En esta historia solo hay muertes físicas. La presencia de Dios se va y hay muerte. Hay muerte física. Más adelante, ahorita en la vida que nosotros estamos llevando, no tenemos nosotros el arca del pacto, pero tenemos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero si se va el Espíritu Santo de nuestra vida, morimos espiritualmente. Hay una muerte espiritual primero que nada. Y así como los filisteos le hicieron la guerra a Israel, nosotros tenemos también una guerra continua. El enemigo de nuestras almas nos está guerreando continuamente. ¿Por qué? Porque él quiere que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida. En estos últimos días estaba pasando una situación muy triste con uno de mis hermanos, que él se descuidó y empezó a embriagarse. Y alguien me habla para informarme acerca de eso. Muy angustiado el hombre me dice, hay que ayudarlo, hay que hacer algo por él, porque se va a morir. Pensando yo en este tema, hermanos, yo dije, pues es que ya se murió.
es muerte espiritual. Posteriormente viene la muerte física. Pero qué tremendo que después de haber estado la presencia de Dios en nosotros, se vaya. Así como cuando el arca de Dios fue tomada, se la llevaron los filisteos. Murieron muchos soldados. Y todavía hay más, dice el versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. También murió la nuera del sacerdote Elí al momento de dar a luz. Pero me llama la atención, hermanos, que menciona la muerte de su suegro, menciona la muerte de su esposo, y dice también: el arca de Dios había sido tomada. Otra vez, la presencia de Dios. Eso tampoco lo soportó ella. Y murieron físicamente muchas personas. Ahorita en nuestros días se muere primero espiritualmente. Y cuando nada se puede hacer para que regrese la presencia de Dios, posteriormente viene la muerte física, y entonces sí, todo está completamente perdido. Tengamos cuidado de que el Espíritu Santo no se vaya de nuestra vida, porque solo hay muerte. Hay una guerra continua, y esa guerra empezó hasta desde antes de bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir peleando la buena batalla. Dice un canto: he peleado la batalla al Señor. Tenemos que seguir peleando. Somos soldados de Cristo. Somos guerreros. Y no nos vamos a doblar. No vamos a dejar las armas. Tenemos armas espirituales que vamos a echar manos de ella. En el capítulo 6 del libro de los Efesios lo menciona, el verso 10 en adelante. Armas espirituales. Creo por eso hay mucho descuido en algunos hermanos, porque les predica uno la palabra de Dios, que es lo que tienen que hacer: leer la Biblia, ayunar, evangelizar, congregarse con regularidad. Son armas, pero no los ponen en práctica, y viene el descuido, y el enemigo viene y se lleva el Espíritu Santo de las vidas de muchos, y viene la muerte espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos, amigos, a tomar con mucha seriedad las cosas de Dios. Un canto que dice: hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor, contritos y humillados, con reverencia y temor. Hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo siempre, hermano. No es una opción, es una urgencia, es una necesidad. Así que deseamos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.